meses de evolución: amenorrea, galactorrea, disminución de la agudeza sexual. Muy bien. A. Diagnóstico. Sí, correcto. Entonces, primero ponemos el diagnóstico sindrómico. Entonces, ¿a qué síndrome pertenece este cuadro? Ustedes saben que el síndrome tiene una causa, o sea, un mecanismo fisiopatológico. Es un conjunto de signos y síntomas debido a un mecanismo fisiopatológico. ¿Cuál es el que produce en este caso? Nadie. Bueno, este es un caso de hiperprolactinemia. ¿Está bien? Entonces, hiperprolactinemia quiere decir un exceso de prolactina. Y ahora, bien, ¿cuál sería la causa? Puede ser un tumor, doctor. Solo que esa respuesta está bien, pero esa respuesta a tumor es como decir, puede ser una enfermedad. No me está... Doctor, ¿Cómo? puede ser algún problema hipofisario, porque tiene galactorrea. Perfecto. ¿Cuál sería el principal? Un adenoma hipofisario. Recuerden que los trastornos de la hipófisis, como dijimos, la mayoría generan hiperprolactinemia, independientemente del tipo de adenoma. Entonces, pero podría ser un prolactinoma, que es un adenoma hipofisario secresor de prolactina, o otro adenoma hipofisario, pero en este caso el signo que estamos presentando es la hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Que podría ser un prolactinoma, puede ser otro adenoma. ¿Y qué estudio complementario solicitaríamos en base a este razonamiento? Bueno, ahí podríamos pedir dos, uno para diagnosticar el síndrome y otro buscando la etiología, pero ¿cuáles serían entonces los estudios que solicitaríamos? Y después, Dosagem de prolactina. correcto, ese es uno, y después, Uma ressonância magnética da axila turca. correcto, pero tiene, si usted me dice un estudio de imágenes, no me dicen nada, tienen que decirme estudio de imagen de qué, no es, o sea, usted una resonancia de la suprarrenal. O de la glándula mamaria. Não, ressonância magnética da axila turca para ver a hipófise. Bueno, ¿y cómo se llama ese estudio? Eu não sei. Resonancia magnética de cráneo. ¿Sí? Resonancia magnética de cráneo. Muy bien. ¿Quién puede leer este caso? Pueden aprovechar para preguntar las dudas que tengan también, ¿sí? A ver, ¿quién lee este caso? Paciente masculino, 52 años, crecimiento de dedos de manos y pies, facies, rasgos toscos, mandíbula cuadrada, TA
5094. Diagnóstico Muy bien, sindrómico. entonces, eso. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico? Es acromegalia. Acromegalia tiene el paciente, correcto. ¿Y la causa cuál sería? Por un exceso de la RH. Correcto. Pero, ¿y cuál es la causa? Ese es el mecanismo del síndrome. ¿Cuál es el de la causa? Adenoma hipofisario secretor de GH. Claro, esa va a ser la causa en este caso. También es un adenoma, pero en este caso es secretor de la hormona de crecimiento. ¿Está bien? Muy bien. Y entonces, ¿qué estudio complementario solicitaríamos? ¿Cuál es el estudio complementario a solicitar? Dosagem de GH, doutor. Correcto. ¿Y después? Uma toma e uma ressonância para busca del tumor. Sí. ¿Y qué estudio es? Ressonância de crânio. Correcto. Es el mismo, porque buscamos un adenoma, solo lo que varía va a ser la función de secreción. ¿Y qué complicaciones puede tener este paciente? ¿Cuáles son las complicaciones que más nos preocupan? Diabetes. Diabetes es una, correcto. Bien, puede tener diabetes. ¿Qué más? Hipertensão. Hipertensión, correcto. ¿Y qué más? Ciência cardíaca. Bueno, sí, eso ya son complicaciones de sus factores de riesgo. Pero ¿qué otra complicación puede darme la acromegalia y por ende ese adenoma hipofisario? Dependendo do tamanho do adenoma, você pode ter algumas complicações por compressão do tecido adjacente à hipófise. Uma delas é a compressão do quiasma óptico, levando a uma cegueira ou problemas de visão. Correcto, sobre todo ese es uno de los que más frecuente se da, la pérdida de la vista total o por cuadrantes, que es por la compresión del nervio óptico, del quiasma óptico especialmente. También podría comprimir el drenaje del líquido cefalorraquídeo y dar una hidrocefalia, pero es menos frecuente. Entonces el problema de la vista es el que más tenemos que tomar en consideración, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a leer ahora este caso. ¿Alguien que pueda leer? Doutor, Sí. quanto ainda à acromegalia, Farreiras fala sobre um exame bioquímico, um diagnóstico bioquímico sobre a sobrecarga oral de glucose. Ela é muito utilizada ou não? Como é que funciona isso aí? Bueno, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa y es uno de los diagnósticos de diabetes. Justamente cuando yo pregunté cuál era la primera complicación, me dijeron, la primera respuesta fue diabetes, digamos.
No, no porque sea la primera, sino solo porque me contestaron eso primero. Entonces, ¿cómo vos diagnosticás diabetes? ¿Qué estudio pedís para diagnosticar diabetes? Los testes de glucose. Vai fazer glucose em adjuno, glucose al azar. Correcto, le pedís. Y si vos forzar más el mecanismo para estar más seguro, le pedís una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por lo tanto, va a formar parte de la evaluación del paciente. Digamos, yo no te lo dije de esa forma, pero justamente a eso apuntábamos diciendo, bueno, vos pensaste cuál es la enfermedad y después tenés que pensar cuáles son sus complicaciones. Entonces, ese paciente tenía una presión elevada, entonces vas a controlar la presión arterial. El paciente puede tener problemas a la vista, entonces vas a pedir un estudio que se llama apimetría, ¿no es cierto? Y solo que bueno, yo no le insistí en ese caso mucho en el diagnóstico de las complicaciones. Ahora, como diabetes entra dentro de de nuestro examen, digamos, entonces, ¿cómo diagnosticar diabetes? Eso se sabe. Y una de los estudios es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. A eso se refiere lo que usted me dijo. Entonces corresponde, si vos pensás que una de las complicaciones es la diabetes, corresponde que vos solicites ese estudio. Mismo se hace eso, por ejemplo, en la embarazada, que una de las complicaciones es la diabetes gestacional. Entonces vos pedís la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Pedís también glucemia en ayunas, pero para profundizar, digamos, detectar en forma más precoz la prueba de tolerancia oral a la glucosa, detecta en forma más precoz, porque el primero, el compromiso es postprandial, luego se hace en ayunas el compromiso, entonces vos podés detectar más precozmente con esa prueba. Y otro que le puedes pedir es la hemoglobina glicada. Entonces, todo eso que te dice el libro es justamente algo que hay que hacer en base a eso, a prever que puede aparecer diabetes. Muy bien, ¿alguien puede leer este caso? Paciente feminina de 53 anos, quadros de 2 meses de evolução, refere que urina muito, que se levanta de noite a beber água e refrigerante. Perdeu 5 quilos de peso. Sí, entonces el Diagnóstico diagnóstico, sindrômico. sí, ¿cuál sería? Eu creio que ele déficit dela ADH, déficit dela hormona antidiurética. Ah, bueno, sí, pero Diabetes, fíjate que doctor. perdió 5 kilos. Entonces, usted lo que plantea es una diabetes insípida. Digamos, no es errado plantearlo, pero bueno, sería un diagnóstico de diabetes, pero mucho más raro la diabetes insípida. Entonces, realmente estamos pensando en diabetes mellitus, inclusive porque perdió 5 kilos de peso. Dentro de la diabetes insípida, la pérdida de peso no está dentro de eso. Y a los 53 años es un poco más raro. Puede darse en caso de diabetes nefrógena, que es cuando sale de una insuficiencia renal aguda. Entonces, pero entonces estaría la historia de insuficiencia renal aguda, y la diabetes insípida en general es por alteración genética de la hormona antidiurética. Entonces, la edad es un poco más raro. ¿Está bien? Entonces, básicamente el diagnóstico, o sea, el síndrome de diabetes mellitus. ¿Y la causa cuál sería? Y bueno, por la edad, ¿qué diabetes pensaríamos que sea? Diabetes mellitus tipo 2?
Correcto. Entonces, evidentemente, los 2 meses, esto es de que la persona se percató de los síntomas, pero el proceso es mucho más antiguo seguramente. Generalmente nosotros pensamos en 10 años, recuerden, para evolucionar de una prediabetes a una diabetes. Entonces, quiere decir, acá lo que faltó es el peso, digamos, en el sentido de saber si es obesa o no, que es un factor de riesgo, pero si no es obesa, igual, justamente como la pérdida de peso es eh, eh, un síntoma un síntoma metabólico de la diabetes, no siempre los pacientes son obesos y tienen diabetes mellitus de tipo 2, ¿cierto? Entonces es diagnóstico etiológico, diabetes mellitus de tipo 2. Si me preguntan la causa, ¿cuál es la respuesta? Diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es la respuesta? Eso dijimos en la clase. Causa. Exacto, multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? No hay una única causa, es un conjunto de causas que llamamos de factores de riesgo. ¿Está bien? ¿Y qué estudio solicitaría? Bueno, prácticamente ya, a estas ya se las dije yo antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estudio solicitamos? Glucose em ayuno, glucose al azar, Sí, prova de glucose. bueno, en este caso preferimos glucosa en ayunas. No prefiere usted glucosa al azar. Glucosa al azar si usted tiene mucho apuro. Si el paciente está muy grave y descompensado, ahí, bueno, está bien. Pero si no, se va a preferir en ayunas. Vamos lá fora. Vamos lá ver. ¿Y qué otro estudio se puede pedir? Hemoglobina glicada. Exactamente. Y el que se nombró antes la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Lo que tenemos que saber es los valores. Valor en ayuna, valor al azar, los valores postprandiales, valores en embarazadas. ¿eh? Entonces eso repasen bien de cada una de estas pruebas. Entonces el valor normal también tenemos que saber de glucosa. ¿Está bien? Muy bien. Podemos leer este caso. Paciente varón de 53 años, conocido portador de diabetes mellitus, tratados con metimorfina. El cuadro abandonó hace 2 meses. Cuadro de 48 horas de evolución, tos, fiebre, deterioro del estado general, frecuencia respiratoria 34 por minuto, polipnea acidótica, frecuencia cardíaca 120 por minuto, presión arterial 100 por 62, palidez de piel, mucosas secas, signos de deshidratación. Muy bien. Entonces acá, ¿qué cuadro plantearíamos? Choque. Bueno, no está todavía, puede ser un shock en fase inicial, correcto, pero no es el cuadro en sí que estamos planteando. O sea, en todo caso,
Cetoacidosis diabética, doctor. Claro, una cetoacidosis diabética. Si entra en shock, ¿por qué mecanismo va a ser? Porque tiene una hipovolemia por la deshidratación. Pero entonces tiene una cetoacidosis diabética. Y acá dice factor desencadenante. ¿Por qué factor desencadenante? Porque cuando nosotros tenemos una complicación aguda de la diabetes, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué es lo que le está descompensando al paciente? ¿Y qué puede ser? Una posiblemente uno cuando evalúa tiene que evaluar todas las posibilidades, pero vamos una a una. ¿Qué puede haber sido un factor desencadenante? Él abandonó el tratamiento hace 2 meses. Que el abandono del tratamiento, eso podría ser un factor. Solo que claro, en diabetes mellitus tipo 2 es más difícil que eso sea un factor tan determinante, pero puede ser cuando está bien avanzada. Ahora, esto en una diabetes mellitus de tipo 1 es un factor categórico, ¿está bien? Y en menos de 2 meses evoluciona a la cetoacidosis por el solo hecho de abandonar. ¿Qué más veces puedo quedar enfermedad, aunque un poco más raro que mellitus tipo 2, pero ¿qué otro factor puede ser? ¿Alguna infección sobreagregada? Sobre todo, ¿cuál buscaríamos? ¿Qué infecciones hay que pensar? Uma pneumonia, doutor? Neumonía, una, correcto, y otra a pensar. Uma pancreatite. Bueno, puede ser más una infección que sea más común todavía, que vos vas a pensar primero. Infección urinaria, claro. Esas son las. Pueden ser otras infecciones, faringitis, otitis, piodermitis, más neumonía e infección urinaria son las que más tenemos que pensar. ¿Y cuál sería el estudio que pediríamos? Correcto, la gasometría, ¿para qué? ¿Buscando qué? Os valores do pH arterial. Correcto, el pH. Esto es ¿por qué? Para ver la acidosis y para diferenciar si es metabólica o respiratoria. ¿Qué tipo de acidosis esperaríamos que aparezca? Acidosis metabólica. ¿Está bien? Cetoacidosis. Entonces, ¿qué más tenemos que pedir? Para criterios de diagnóstico de cetoacidosis, ¿qué hay que pedir? El dosaje de los cuerpos cetónicos, la presencia. Correcto, correcto. Se puede en orina simple estimar por las cruces de la cetonuria, pero si no podemos pedir el dosaje de cetonuria y la cetonemia también se puede pedir. ¿Y qué más hay que ver? El nivel de glucemia, o sea que hay que pedir un hemoglucotest y luego un dosaje de glucosa. En este caso, sí, diga. Yo podría también solicitar una cultura de la orina para Claro, ver si hay... claro, correcto. Y la radiografía del tórax. Eso sería lo correcto pedir. Inclusive cuando usted ya, o sea, en realidad acá son 2 pasos, porque el problema acá, a diferencia del otro paciente, es que en este no podemos diferir mucho el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá no pediríamos una glucemia en ayunas, ni pediríamos una orina de 24 horas. Vamos a pedir exámenes en ese momento, una glucemia al azar en ese momento, y vamos a pedir un estudio de la orina, inclusive con cultivo, ahí en ese momento. Está bien. Entonces,
si bien ustedes podrían decir, bueno, no es tan exacto como si esperáramos al día siguiente y preparáramos bien, más este caso no es para esperar, está bien. Entonces, acá sí, la anemia en ese momento y la orina para los cuerpos cetónicos, y de paso pedimos ya el cultivo para ver si hay un factor de infección urinaria. Eso es correcto. Y la radiografía de tórax para ver la neumonía. Y los electrolitos deberíamos pedir para poder medir la osmolaridad. ¿No es cierto? Doutor, Sí. solicitaria hemograma também para avaliação da Sí. série branca? Totalmente, totalmente. Hay que pedir, digamos. Muy bien. A ver, alguien. Doutor, Sí, diga. en la orina, ¿cuántas cruces se espera que el paciente tenga? ¿De qué? ¿Cruces de qué? De cuerpo cetónico. Y bueno, por lo menos 2 cruces para cetoacidosis. Y idealmente ninguna cruz. Pero si es una cruz, también podemos descartar cetoacidosis. Porque a ver, en la propia ayunas genera una cruz de cetonuria. El propio estado de ayunas, ¿sí? Y si hay fiebre, con mayor razón hay cetonuria, una cruz. Más a partir de 2 cruces, y mejor si hay 3, en el sentido de para estar más seguro de que es una cetoacidosis. ¿Está bien? Sí, porque en mi examen se dio allí 2 cruces y el doctor dijo que es por la ayuna prolongada y que no era, no era de preocupar. Y ahí me quedé con la duda de cuántas cruces sería el aceptable. Bueno, a partir de 2 ya podés pensar, pero claro, tiene que haber otros componentes. 2 cruces aisladas, siempre acuérdese, nunca se diagnostica un laboratorio, se diagnostica un cuadro clínico en un paciente. Usted con un laboratorio no va a hacer un diagnóstico. ¿Está bien? En el contexto usted va a ver por qué. Ahora, sí, como le digo, puede la ayunas generar una cetonuria, la propia ayuna, sin que eso signifique Una cetoacidosis, sí. una cetoacidosis. Ese un concepto general que uno tiene, que uno tiene en medicina, no es matemático, pero usted tenga en cuenta lo siguiente: si usted encuentra un laboratorio cualquiera y está anormal, pero medio dudoso, digamos, anormal, con una anormalidad leve o moderada, no grave. Si es una anormalidad grave, a lo mejor uno investiga, pero una anormalidad leve o moderada de un laboratorio cualquiera, y el paciente no tiene nada, o sea, el resto está todo bien dentro del contexto del paciente, entonces generalmente uno puede no darle importancia clínica. Generalmente, si el paciente tiene algo enfermo, generalmente procuramos o investigar o corregir ese déficit laboratorial en el sentido de que pueda estar colaborando con su estado de deterioro del estado de salud. ¿Está bien? Entonces, el mismo laboratorio no significa lo mismo según el contexto clínico. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo encontrar 2 cruces de cetonuria en alguien que no tiene nada que encontrar en un paciente que está deshidratado y con síntomas con signos de cetoacidosis.
Está bien, doctor, gracias. Pero a partir de 2 cruces ya es criterio de diagnóstico. Una cruz no, pero 2 cruces sí ya yo lo pongo como uno de los criterios de diagnóstico. Muy bien, podemos ver este cuadro. A ver, ¿quién puede leer? Paciente varón de 53 años, conocido, portador de diabetes mellitus en tratamiento regular con metformina. Cuadro de 8 horas de evolución, disminución de la diuresis, deterioro del estado general. Al examen físico, frecuencia respiratoria 18 por minuto, respiración superficial, frecuencia cardíaca 120 por minuto, presión arterial 100 por 62, palidez de piel y sudoración fría, paciente desorientado en tiempo y espacio. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico acá? Sindrómico. Hipoglicemia. Claro. Este es nuestro diagnóstico sindrómico. Entonces, el factor desencadenante, ¿cuál podría ser? Tratamiento excesivo de diabetes mellitus tipo 1. Sí, ¿y cómo sería excesivo? ¿Por qué es excesivo? Porque ahí dice regular, no dice excesivo. Quiere decir que tiene indicado metformina y él toma metformina. ¿Eh? A ver. Pode provavelmente pelo tempo de início, pelo jejum, a falta de alimentação, doutor. Puede ser. Ahora, algo que hay que tener en cuenta. Fíjense acá, dice disminución de la diuresis. Entonces, un paciente tiene diabetes, la diabetes afecta al riñón y genera un deterioro de la función renal. Y cuando hay un deterioro de la función renal, ¿qué pasa con los medicamentos? Generalmente se prolonga, se disminuye la eliminación del medicamento y se prolonga su acción. Esto en realidad no es tan evidente en la metformina como en las sulfonilureas, por ejemplo, glimepirida. Entonces un paciente toma glimepirida que tiene una vida media larga de 30 horas aproximadamente, y luego si hay un fallo renal eso se prolonga y pasa a tener una vida de 42 horas. Entonces el paciente está sumando dosis porque sigue tomando acá, tiene un exceso de medicación, como dijo la compañera, pero no porque haya tomado de más, es porque ya la falla renal hace que no se elimine el medicamento. Y eso genera una hipoglucemia. Algo que tienen que tener en cuenta es que cuando hay hipoglucemia, generalmente no se resuelve rápido. Yo resuelvo, pero después va a persistir. ¿Por qué? Porque se tiene que limpiar ese medicamento que está en exceso. ¿Está bien? Entonces, un factor desencadenante es ese. Después, cualquier otro factor, como dijeron, el ayuno. A veces el paciente tiene un ACV o una infección y deja de alimentarse. Entonces, y un estado hipercatabólico que consume. Entonces, en vez de tener una descompensación con exceso de glucemia, tiene una descompensación con, no descompensación, una complicación con disminución de la glucosa. ¿Y qué estudio complementario? Sí. Por la disminución de la diuresis, yo voy a pensar que el paciente puede estar deshidratado o que por el daño renal él no está eliminando el Las agua. dos cosas. Ahí vos vas a evaluar si está deshidratado o no. Más la idea era pensar en el fallo renal en este caso. Pero es correcto, lo de la deshidratación también hay que tenerlo en cuenta. Y el estudio complementario, entonces, ¿cuál es? Lo más obvio acá es que tenemos que pedir urgente un hemoglucotest.
una glucemia capilar, porque este cuadro necesitamos intervenir rápidamente. ¿Está bien? Bueno, se va a cortar ahora, entonces nos conectamos nuevamente ahora en 2 minutos. Y tenemos el caso de la enfermedad renal.